Reyes y reinas, emperadores y zares, seguramente las personas más poderosas, envidiadas y ricas que han poblado la tierra, pero también las más juzgadas, investigadas. Ríos de tinta se han vertido sobre cada detalle de sus vidas, sus caprichos, sus mujeres, sus amantes. Cada gesto, cada sonrisa ha sido investigada en detalle. Personas que por el mero hecho de nacer, sin ser las más preparadas para ello o la que más méritos han hecho, han sido idolatradas desde pequeñas, pero también despreciadas. Personas que han sido censuradas y endiosadas al mismo tiempo. Tal vez esa combinación de poder, riqueza, aleatoriedad y censura haya hecho a estas personas, a estas figuras, de las más sugestivas, morbosas, interesantes y, por qué no decirlo, extrañas de la historia. Sin duda ahora la monarca más famosa de la actualidad es Isabel II, cuya muerte ha puesto fin a uno de los reinados más largos de la historia, 70 años, ni más ni menos, aunque no le quita el récord a Luis XIV, el Rey Sol, que gobernó con mano de hierro durante 72 años. Esto es toda una hazaña, ya que ser rey puede ser un oficio muy peligroso, sino que se lo digan a Luis Felipe, rey de Portugal en 1908, que pudo gobernar solamente durante 20 minutos. 20 minutos hasta ser asesinado. El trasfondo de esta historia es que tanto él como su padre habían sido gravemente heridos en un atentado. Su padre murió primero y en sus últimos momentos le dejó la corona, pero el joven, que tenía también graves heridas, murió 20 minutos después. Pero quizás el magnicidio más conocido es el del archiduque Francisco José, que provocó una guerra mundial, y también uno de los que guarda una de las historias más extrañas en cuanto a magnicidios nos referimos, y es que realmente el archiduque sobrevivió al atentado que habían preparado. Es verdad, iba al ayuntamiento a hacer un acto por una calle, y dos de los que tenían que disparar no dispararon. Un tercero le lanzó una granada, pero tuvo mala suerte para él porque rebotó y estalló en el vehículo siguiente. De hecho, esta persona se tomó una pastilla de cianuro y se lanzó al río. Pero con tan mala suerte que el río no había casi agua, se quedó clavado en el barro, vomitó el veneno y ahí se quedó. De hecho, pareció como una intervención divina, como si Dios, viendo lo que iba a pasar con ese asesinato, hubiera hecho su voluntad y evitado el asesinato del monarca. Pero el archiduque, ajeno a todo símbolo ciego, continuó con su agenda oficial y no se le ocurrió una idea mejor que pasar por el mismo sitio del atentado. ¿Qué pasa? Que había uno de los conspiradores que allí estaba con su pistola y esta vez sí que disparó. Dios dijo, mira, es que otra vez por aquí ya, mira, ya no te salvo, a hacer lo que queráis. Bien sabían los serbios lo que era un magnicidio, ya que unos años antes, en 1903, habían asesinado a su propio rey, Alejandro I. ¿Por qué? Porque los matrimonios entre monarcas no es una cosa trivial, una cosa baladí, una cosa que se hace por amor, por elección. Y este monarca, contraviniendo todos los consejos de su familia y de asistentes, se había casado contra todas las voluntades con una plebeya, que además era viuda, tenía un carácter muy extravagante, muy ostentosa y que además se decía que no era fértil, por lo tanto no estaba asegurada el futuro de la corona. Pero es que además caldeó muchísimo los ánimos del pueblo, porque precisamente se dedicó a fingir embarazos. ¿Para qué? Para callar los rumores que decía que no era fértil. El caso es que al final la gente se cansó, hubo una conspiración y los guardias del propio monarca lo asesinaron. De hecho, lo tiraron por la ventana del jardín y allí quedó, en el jardín. Hijos de... Sin duda, si eres rey, tienes que tener muy bien cubiertas tus espaldas. Tienes que tener cuidado de los guardias reales, de los anarquistas, de los poderosos, incluso de tu familia. Todo el mundo puede ambicionar la corona. Sin embargo, Alejandro I de Grecia en 1920 no supo ver cuál sería su principal enemigo, aquel que le daría muerte. Efectivamente, un mono. En 1920 iba Alejandro paseando con su perro cuando el perro, fue atacado por un mono doméstico, uno de los que tenía en la finca. El caso es que al intentar separarlos, el rey fue mordido por el mono, un mono que tenía la rabia, por lo tanto el mordisco fue letal. Pero ser rey también puede tener muchas ventajas, que se cumplan todos tus caprichos, ser adorado por un ejército de sirvientes y tener, por supuesto, todas las mujeres y hombres que quieras. De hecho, Salomón, según dice la Biblia, tuvo 700 esposas, y por si fuera poco, 300 concubinas. O también puedes hacer que un 8% de la población mundial sea descendiente de ti, como Genghis Khan. O también puedes dar audiencia sentado en el retrete, como Luis XIV, o convertir a tu caballo en senador, como lo hizo Calígula, y llevarlo contigo a banquetes y fiestas. O hacer general de campo y principal militar a tu caniche, Fofó,
como hizo el rey de Tailandia, de nombre impronunciable y uno de los más extravagantes que ha visto la tierra. De hecho, en su corte, ya no solo la gente del servicio, los camareros, sino ministros y funcionarios tienen que andar de rodillas continuamente. ¿Por qué? Porque no pueden estar situados por encima del rey, no pueden ser más altos que el rey. Un rey bajito y por eso tienen que andar de rodillas, pero también es famoso por sus atuendos, por sus extravagancias, como cuando recibió al embajador de Alemania con una camiseta totalmente apretada y con unos pantalones caídos. Pero la riqueza y el poder también hace que los reyes sean no solo caprichosos, sino también extremadamente crueles. Tal vez el monarca más cruel de la historia sea Basilio II. Y es que el emperador Basilio II hizo prisioneros a 15.000 soldados búlgaros y decidió, para acabar definitivamente con cualquier resistencia, organizarlos en grupos de 100 y cegar a 99 de ellos y dejar a uno que pudiera ver para que los llevara a casa. Y a ese que lo dejaron con vista, le cegaron un ojo. Se dice que el emperador, el jefe de los búlgaros, murió de un ataque al corazón cuando vio desfilar a esos 14.000 soldados ciegos hacia su casa. Y fue un auténtico desastre para este imperio, ya que la población tuvo que soportar el peso de 14.000 personas, hombres ciegos, que en esta época no podían valerse por sí mismos. Pero seguramente la fantasía de muchos sería ser rey, tenerlo todo, ser un déspota y además tener el miembro enorme. Pues este fue el caso de Fernando VII, el deseado, y no por su nepe. De hecho, su nepe puso en peligro la monarquía hispánica. Tenía un nepe tan grande que le era difícil practicar el coito y por tanto no podía tener descendencia. Las mujeres salían corriendo al ver tal monstruosidad. De hecho, tuvo que divorciarse repetidamente en busca de una mujer que pudiera estar con él. Hasta que encontró a María Cristina y sus asistentes, que encontraron la forma de que pudiera hacer el amor sin generarle problemas, dolores y desgarros a la mujer. Y esto se trató de una almohadilla que hacía tope con su pene y impedía que no llegara al fondo, y así pudo tener 2 hijos. Pero también los hay de los que han tenido muy mala suerte, como el emperador Puyi, que acabó siendo campesino. Y es que el emperador Puyi nació a principios del siglo XX, tuvo una de las vidas más extraordinarias y terroríficas de la historia. Y es que, a pesar de nacer en un ambiente de lujo inigualable, rodeado de cientos de sirvientes, de eunucos, de consortes que le decían que era una mismísima divinidad y que todo lo que dijera sería cumplido, pronto se truncó esta vida, este destino. Y es que solo con 6 años ya fue depuesto como el emperador. Pero para él no cambió nada aún, porque la república, como aún no estaba consolidada en 1912, decidió guardarlo, tenerlo ahí como una reliquia del pasado, aunque no podía salir de la ciudad prohibida. Pero aún es peor, porque en 1924 uno de los señores de la guerra de ese momento decidió expulsarlo de la ciudad prohibida. Estuvo vagando hasta que en 1931 los japoneses ocuparon China y decidieron que él fuera el jefe, la cabeza visible del estado de Manchukuo en 1931, y le obligaron a hacer proclamas a favor de Japón, convirtiéndose en una de las personas más odiadas de toda China. Pero es peor aún, porque cuando escapó, los japoneses perdieron la guerra, intentó escapar y fue presa del ejército rojo y lo enviaron ¿dónde? A Siberia, a los gulags. Pero aún peor, en 1949 acabó la guerra entre el Partido Comunista y los nacionalistas. Y los chinos decidieron que se lo enviaran. Y los chinos no decidieron ejecutarle, no, sino algo más acorde a su mentalidad. Decidieron mandarlo a una especie de campo de trabajo, campo de reeducación, donde se dedicó a ser campesino y a realizar todo tipo de trabajos. Al final de su vida acabó siendo un asistente en el Jardín Botánico de Pekín. Pero los reyes también son muy conocidos por sus apodos. Isabela la Católica, Felipe II el Prudente, Carlos II el Hechizado, Jaume I el Conquistador, Alfonso X el Sabio, Ramiro II el Monje. Sin duda, los más graciosos son, para mí, Canuto el Grande, Pipino el Breve o Paquita Natillas, como se llamaba a Francisco Asís en el siglo XIX, porque se le suponía y había esa discriminación de que era muy afeminado. Pero también los hay de épicos e increíbles, como Ricardo Corazón de León o Alfonso
el batallador. De hecho, este hombre se ganó a pulso el título, ya que murió luchando con nada más ni menos que 61 años en el sitio de Fraga. Pero si queremos un nombre o un título especialmente risible, especialmente gracioso, son los del dictador ugandés que entre 1971 y 1979 se hizo rey y se puso títulos como el de doctor, presidente vitalicio, señor de todas las bestias de la tierra y todos los peces del mar, conquistador del imperio británico de África y de Uganda, y por más Inri, rey de Escocia. Tendría gracia si no fuera porque mató o en su haber tiene más de 100.000 muertes. Y aquí termina esta pequeña recopilación de hechos y curiosidades de esos monarcas, de esos reyes y reinas, zares y emperadores que han cautivado y siguen cautivando a día de hoy nuestra imaginación. Esas personas que por nacer en determinado sitio han tenido vidas extrañas, extravagantes, rodeadas de lujos, pero también de muchos problemas y dificultades. Y si os ha gustado, darle a like.